Hola a todos, bienvenidos a una transmisión más durante la Semana de Educación Financiera Integral para Mexicanos en el Exterior. El día de hoy, como les habíamos comentado, estaremos teniendo sesiones en donde podrán conocer información para mejorar sus créditos, para mejorar su emprendimiento, ideas para poder llevar mejor sus finanzas y tener pues una mejor y más instruida educación financiera. El día de hoy se encuentra conmigo Miguel Cruz. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias por la invitación y pues estamos aquí muy, perdón, muy emocionados de estar aquí con ustedes, con nuestros amigos del consulado. Claro que sí, siempre. Estaremos hablando, bueno, Miguel Cruz es representante del Tucson Federal Credit Union y el día de hoy nos tiene información muy interesante y muy valiosa respecto a la educación financiera Así y los programas y las, digamos, actividades que están llevando a cabo para mejorar el conocimiento y los hábitos también para la comunidad. así es. Claro que sí, todas las actividades que estamos nosotros emprendiendo en Tucson Federal Credit Union es porque somos una organización financiera diferente a los bancos comerciales. Parte de nuestra, pues sí, de nuestras actividades, si tú quieres, de nuestro mandato, es ayudar a la gente. Bien sabemos, y si nuestros amigos que nos están viendo ahorita saben la diferencia entre una unión de crédito y un banco comercial, obviamente es donde la unión de crédito siempre ha sido involucrada con diferentes partes de nuestra comunidad. Sobre todo con nuestros miembros, no les llamamos clientes, y son nuestros miembros, ya que una unión de créditos es una cooperativa de la cual cuando tú te haces miembro, eres codueño de la institución financiera o de cualquier unión de crédito que existe aquí en Estados Unidos. Entonces, las diferentes actividades que hemos nosotros establecido desde 1937, que es cuando se fundó originalmente Tucson Federal Credit Union, han sido siempre relacionadas con ayudar a nuestros miembros y también a la comunidad. Efectivamente, lo que hemos hecho de una manera muy organizada son la educación financiera, que es completamente gratis a nuestros miembros y a miembros de la comunidad. Y cuando hablamos de todo lo que es la educación financiera, pues es un tema muy amplio y muy grande, y sobre todo tratar de entenderlo con las características del sistema bancario aquí en los Estados Unidos. Que también es importante que lo mencione porque muchas veces no conocemos o no sabemos diferenciar entre la unión de Crédito. créditos y un banco regular o Así es, un normal banco comercial. Así es. comercial. Sí, exacto. Sí, efectivamente, y creo que la gran diferencia es esa, como lo mencionó brevemente, cuando alguien llega, algún cuentaviente, o en este caso un miembro, y se hace miembro de una unión de crédito, es totalmente diferente que la de un banco comercial. Obviamente la gente, también por lo regular desde hace muchos años, y no siglos, siempre hemos tenido esa idea de que son los bancos, es donde uno va y abre una cuenta de cheques o uno abre una cuenta de ahorros. Entonces, el término banco ha sido pues muy amplio, ¿no? Y aparte también es muy conocido por todos nosotros, independientemente de que estamos aquí en Estados Unidos o en México o en Latinoamérica o en todo el mundo. Las uniones de crédito son totalmente diferentes porque son cooperativas. Específicamente con nosotros, Tucson Federal Credit Union, se fundó en el sótano de la Tucson High, de la preparatoria aquí en Tucson High, en 1937, y prácticamente fue una unión de crédito que únicamente era para los maestros, así como también la gente que trabajaba dentro del el Distrito Escolar Unificado de Tucson, TUSD. Entonces, de ahí, desde que se inició de 1937 hasta el 2006, fue cuando únicamente era exclusivo para esos empleados, empleados únicamente del Distrito Escolar de Tucson. En 2006, perdón, fue cuando se cambió lo que le llaman el charter de la unión de crédito y empezamos a hacer una unión de crédito basada en la comunidad. Que si eres un miembro de la comunidad de Tucson dentro del condado de Pima, si trabajas, estudias, rezas, juegas, lo que sea dentro del condado de Pima, puedes ser miembro. Una de las grandes diferencias es que con nosotros, como las uniones de crédito, para abrir una cuenta de cheque se requiere solamente de un penny, de un centavo, así como también para abrir una cuenta de ahorros es $5 únicamente. Cosa que en los bancos comerciales, pues debes de mantener un saldo, no sé, de unos cuantos cientos de dólares, y también
cobran cada tipo de actividad que tengas. Entonces, para nosotros no estamos enfocados al 100% en hacer ganancia, y cuando tenemos una ganancia, esa ganancia se reparte entre los miembros a través de bajando las tasas de interés de ciertos productos financieros, así como también lo que le llaman las tarifas cuando hay una insuficiencia de fondos. Nosotros eliminamos todo eso también, cosa que en los bancos comerciales, pues infortunadamente, a sus cuentavientes les siguen cobrando ese tipo de tarifas, ¿no? Entonces hay unas diferencias muy marcadas entre lo que es una unión de crédito y un banco comercial. Todas las ganancias que hacemos también de manera se quedan local, aquí en Tucson y en el condado de Pima, cosa que en otros bancos de manera de los Estados Unidos pues reparten las utilidades dentro de donde son sus oficinas corporativas, y también son tratadas a nivel del público, lo que es con acciones en lugar de ser a nivel privado, así como también con las uniones de crédito como miembros, tú eres dueño o codueño de la unión de crédito también. ¿Y cuáles son los temas o tópicos que enseñan en las sesiones educativas en impartidas por el Tucson Federal Credit Union? Claro, ahora sí que escoge una letra del abecedario de la A a la Z. Definitivamente el tema de educación financiera los temas son muy vastos, es muy amplia todos los temas que nosotros damos, pero podemos iniciar ahora sí que de una manera muy específica con crear lo básico de un presupuesto, cómo nosotros tenemos los hábitos de necesidad, así como también los hábitos de que también queremos comprar cosas. Entonces, establecer, y como bien saben nuestros amigos, y si no lo saben, aquí en Estados Unidos, pues tiene uno que estar construyendo su historia crediticia, el aspecto, el reporte de crédito, que es súper importante. Entonces, son los tópicos que pues nosotros hemos dado con una mayor repetición. Es cómo establecer una historia de crédito más, pues mejor. Obviamente han oído, no sé si en inglés le llaman el FICO, FICO. Prácticamente es un récord, es un registro de todas las actividades comerciales que se hacen con crédito, y en base a todo ese tipo de actividades comerciales, pues es cuando se lleva un score, un rango que tienes, un número que te dan. Y conforme sea más alto, la ventaja es que vas a tener unas tarifas de interés más bajas. Y obviamente hay otros factores que se incluyen, pero eso es algo muy importante. Es uno de los temas que más nos piden, porque obviamente pues cambia muy seguido, y nuestro equipo se mantiene al tanto de todos los cambios que se están llevando a cabo dentro de ese tipo de modelo crediticio. Un presupuesto, también mucha gente nos pide cómo hacer los inicios o cómo educarse para comprar una casa con las hipotecas, también qué es lo que deben de hacer. Otro tópico que últimamente nos han pedido mucho es todo lo que es puestos de inversión, como mucha gente que afortunadamente ya tienen pues cierto tipo de ahorro, cierto tipo de estatus de manera financiera, quieren hacer inversiones. Quieren hacer inversiones en la casa de bolsa, quieren hacer inversiones hasta con lo que es la Bitcoin, que viene siendo la cryptocurrency, que es algo muy diferente de lo que nosotros estamos acostumbrados. Entonces, hay una gama muy variada, que son todos los temas que nosotros estamos llevando a cabo. Una de las cosas que nos gustaría mencionar es que realmente confeccionamos, dependiendo de las necesidades de esa persona o del grupo, tenemos la oportunidad de confeccionar los temas que vamos a dar también. Entonces, si quieren saber algo específico en cuanto a lo que es la educación financiera, nos avisan, y con nosotros con mucho gusto damos ese tema también. Que me parece que básicamente todo está muy relacionado, porque para poder invertir o comprar una casa, pues tienes primero que tener un presupuesto personal, tener educación financiera para saber administrarte, posteriormente tal vez hacer tus ahorros, inversiones que lo puede llevar a comprar una casa. Entonces me parece que está muy completo, inicias el círculo y lo terminas ahí mismo. Así es, y sobre todo porque nosotros también lo que hemos visto es que cada uno de nosotros estamos en diferente etapa de nuestra, por así decirlo, de nuestro bienestar financiero. Infortunadamente, muchos de nuestros paisanos, muchos de nuestros gente que conocemos en la comunidad andan en cierto tipo de crisis financiera.
Entonces, lo que tratamos de hacer es de ayudarlos, de que también nosotros en Tucson Federal Credit Union tenemos productos que no son tan caros, porque si han visto nuestros amigos, hay muchas tiendas o muchos negocios aquí en Tucson y en el condado de Pima, de los cuales les dan préstamos que son rápidamente dados, e infortunadamente las tasas de interés pueden llegar hasta el 300 o 500%. Entonces, un préstamo de $1,000 al final están pagando 5, 6 o $7,000, ¿no? Cosa que nosotros por ley no podemos tener ese tipo de préstamos y de tarifas que son predatorias. Entonces, tenemos ese tipo de control. Entonces, tratamos de ayudar a la gente que viene con nosotros buscando ese tipo de ayuda cuando están en crisis, en cómo los podemos ayudar. Y también de ver que hay, como dicen, hay una luz al final del túnel, porque a veces cuando hay en ese tipo de situaciones, pues para ellos es muy difícil realmente tratar de ver y sobre todo de confiar a alguien, ¿no? Porque ya están infortunadamente en una crisis y de ahí para decir, hey, necesito ayuda, pues para una de las gentes es muy difícil también pedir ayuda. Y nosotros lo hacemos de una manera muy, pues muy, con mucha compasión. Nuestras gentes, la gente que trabaja con nosotros en Tucson Federal Credit Union, en la educación financiera, nos hemos capacitado con lo que le llaman todo lo que es lo relacionado con el trauma, que obviamente tener o no tener dinero, crecer sin dinero, hay cierto tipo de traumas también que cuando uno crece, uno es adulto, también hay ese tipo de cosas. Entonces nos hemos capacitado para tratar de ver cómo somos muy sutiles con la información que estamos dando o con las preguntas que vamos a hacer, para no ofender también a la gente que nos pide ayuda, ¿no? Entonces nos hemos capacitado en ese tipo de prácticas, de facilitar la presentación de una manera muy sutil y sin ser tan, sin juzgar tampoco a nadie, ¿no? Y tal vez en un lenguaje pues más fácil para la comunidad Claro, de comprender, y me parece ideal que puedan encontrar un lugar en donde no nomás los hablen de números, ajá, sino puedan ver también desde un trasfondo más humano el... así es, así es. Qué bueno que mencionas eso. La humanidad siempre ha sido el centro de todo lo que hacemos con nuestra educación financiera, con todos los cursos que hacemos en nuestra comunidad. De hecho, el año pasado cerramos, hicimos aproximadamente más de 500 sesiones y aproximadamente tuvimos cerca de 1,300 participantes en todas las sesiones a través del año. Este año cerramos el primer cuarto del 2024 también con casi 500 gentes participando con nosotros en el área. Y un área que es muy importante que nos están pidiendo ayuda ahorita han sido en las escuelas, es en las secundarias, en las preparatorias, pues es algo que les está, que las familias, así como también los estudiantes, están pidiendo ayuda, ¿no? Para tratar de saber un poquito más cuando ellos crezcan qué es lo que van a tener que hacer y entender para Está muy poder bien. subsistir, ¿no? Así es. Y es justo uno de los principales como motivos de este tipo de semanas, como es la semana integral de educación financiera, Ujú. que también los niños muy pequeños y los jóvenes adultos puedan conocer que tal vez tienen formas de ahorrar, que tienen formas Ujú. de llevar una educación pues saludable de sus propias finanzas, Así y es. no nada más es tal vez comprar, 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 sino también se pone a pensar uno de si nos hubiéramos puesto a ahorrar desde la secundaria, desde la Así es, preparatoria. así es. Entonces, pues está muy bien abrir el panorama y saber que también los niños y los jóvenes pueden ahorrar. Y qué bueno que mencionas esto, porque ahorita es todo lo que es el aspecto de lo que llaman en inglés la gamificación o todo lo que son los aspectos de juegos. Nuestra app, tenemos una app para que la gente pueda ver todos sus saldos, ver los diferentes compras que han hecho, así como los depósitos o los gastos que hacen. Y de hecho, hemos implementado parte de esta app un sistema para niños, que prácticamente son juegos que les ayudan a hacer con un poco de preguntas y si contestan las preguntas adecuadamente, empiezan a coleccionar ellos como piñas, así los iconos de una piña, entonces dependiendo de tantas piñas les dan más premios. Entonces se ha visto que también ese tipo como de juegos de video son importantes para también de transmitir la educación financiera, ¿no? No nada más es jugar y andar con cosas que son un poco no muy, por así decirlo, muy socialmente vistas no muy bien, sino es algo más en juegos de video que son educativos y que también pueden ser
transformativos, ¿no? Pueden transformar el juego a algo muy productivo, y sobre todo con con las mentes jóvenes de los niños, Sí, que obviamente son muy activos, así como también pues son esponjas, ¿no? sí, un poco moldeables. Absorben todo. Sí, Entonces tenemos esa oportunidad también en nuestra app si eres un cuentaviente y si tienes el app de Tucson Federal Credit Union, tus hijos o tus niños pueden también tener ese tipo de actividades igual. Y tenemos cuentas también para jóvenes, para jóvenes. para que empiecen ellos también a ahorrar y también entrar ahora sí pues entender el sistema financiero en los Estados Unidos, ¿no? Ujú. Sí, que justo es lo ideal, Claro. diría, es lo ideal que se comience desde una edad temprana, eh, para ya tal vez de más grande, pues que puedan aprovechar el máximo sus conocimientos y también las oportunidades, los programas, saber cuáles son las opciones Ujú. que existen, que no solo existen pues los bancos habituales, sino que existen otro Perdón. tipo de, por ejemplo, esta Instituciones unión de financieras. crédito, Ujú. instituciones financieras, Claro. a las que nos podemos acercar. Y hablando pues de las diferencias de instituciones que Ujú. existen, sabemos que colaboran con diversas organizaciones aquí en Ujú. Tucson. Nos podría hablar, bueno, y en todo el condado Pima, nos podría hablar de cuáles son esas organizaciones con las que colaboran. Claro que sí, bueno, ya llevo aquí ya 10 años trabajando yo con Tucson Federal Credit Union, y desde el inicio me di cuenta de toda la actividad que hacemos en la comunidad, específicamente cuando se refiere a educación financiera, y estuvimos por muchos años haciéndolo en las primarias, preparatorias, secundarias, aquí en todo lo que es los diferentes distritos, y de ahí cambiamos un poquito lo que es la educación adulta. Esto es, empezamos a trabajar con el Pima Community College, con el Departamento de Educación Adulta, y también hicimos y seguimos colaborando con ellos, sobre todo en las áreas con gente que viene de otros países a aprender inglés. Entonces nos han dado un espacio para ir y hablar con estos pues, nuevos migrantes aquí en Estados Unidos, y les damos información acerca de cómo el sistema bancario en Estados Unidos trabaja, porque tenemos mucha gente que viene de otros países, no nada más de México hablando español, sino otros diferentes idiomas y lenguajes. Entonces les hacemos una perspectiva de cuál es el sistema bancario aquí en Estados Unidos. También trabajamos con muchas organizaciones de no lucro, como las famosas non-profits. Ujú. Trabajamos de manera muy coordinada con lo que es Primavera Foundation, así como también con Family Housing Resources, que vienen siendo organizaciones de no lucro que trabajan específicamente con gente que quieren comprar casas. También hemos hecho mucha colaboración con lo que son los centros para padres y niños, lo que era antes el Head Start. Ahora ya le cambiaron de nombre y son ese tipo de centros. Entonces, de manera rutinaria estamos nosotros dando clases de educación financiera. También hemos hecho una gran colaboración, estamos trabajando ahorita con lo que es Goodwill de todo lo que es el condado, bueno, más bien no nada más Pima, sino todo lo que es el sur de Arizona. Tienen más de 500 empleados y les vamos a tratar de dar también educación financiera a sus empleados. No nada más son a los clientes de esas Ujú. organizaciones de no lucro, pero también a los empleados, porque hemos visto en mucha investigación que menciona que cuando una empresa le da educación financiera a sus empleados, ellos responden de una manera más positiva al trabajo, son más productivos, ya tienen en consideración que la empresa pues piensa que es importante que sus trabajadores tengan también menos estrés financiero, y eso nos ha ayudado también a nosotros a seguir esa colaboración sobre todo con las organizaciones de no lucro. Hemos trabajado también con Chicanos por la Causa. De hecho, antier o ayer más bien tuvimos una gran presentación prácticamente con una casa de adultos, de gente de la tercera edad que tienen aquí con Chicanos por la Causa, y les dimos una clase también de educación financiera. La ventaja también que tenemos es que la hacemos tanto en inglés como en español, así que obviamente con nuestros amigos, si quieren ellos pues ver, no necesariamente tienen que ir a una organización de no lucro, pero también hacemos citas que no necesariamente tienen que ser miembros de nuestra unión de crédito. Gente de nuestra comunidad puede hablar, puede mandarnos un correo, y de ahí nosotros podemos darles ese tipo de educación financiera
a nivel personalizada, así como también en grupos. Hemos trabajado también con Community Food Bank, con las diferentes ubicaciones que Ustedes. ellos tienen Ujú. aquí en Tucson y en el Pima County. Pues en fin, es una lista bastante grande de todas las organizaciones que hemos trabajado. Y pertenecemos también con United Way a un grupo, pues, de todas las organizaciones que trabajan de una manera en lo que es educación financiera, y hemos tratado de vertir cómo educamos a más gente para que nos ayuden a ser como coaches o instructores de educación financiera también. Entonces hemos andado muy involucrados con todo el aspecto de la comunidad, porque sabemos que la educación financiera nos va a ayudar a todos, ¿no? Sí. Entre más sabemos, entre más tenemos información adecuada y pues obviamente información verdadera, obviamente nos va a ayudar a fortalecer nuestra comunidad de una manera más productiva y más positiva. Sí, Uh y -huh. es importante lo que menciona información verdadera, Así es. porque ahorita digamos que tenemos demasiados lugares donde nos podemos informar, ya sea internet, el Así es. teléfono, Uh -huh. etcétera, pero nada mejor que tener la información de primera mano, y es lo que siempre estamos repitiendo aquí en estas Así transmisiones, es. de informarse con instituciones que estén respaldadas, con personas que estén preparadas, y pues qué mejor. Claro, claro. Y eso es parte de nuestro mandato. O sea, de hecho, como te menciono, yo soy encargado de todo lo que es la educación financiera. Con Tucson Federal Credit Union tengo otras dos compañeras que también se encargan de dar educación financiera. Entonces, es un grupo dedicado al 100% de esto, ¿no? De que nuestra única ganancia prácticamente es darle esa información a la gente que lo necesita, a la gente que tanto está en crisis o la gente que eh, en su viaje o en su propia estabilidad financiera quieren llegar a hacer algo más, ¿no? Entonces, siempre nos da esa alegría cuando la gente sale de esa crisis y ya empiezan ellos a encaminarse de una manera más positiva a lo que es su futuro económico, ¿no? Ujú. Entonces, uno de nuestros mandatos es cómo tratamos de hacer de una manera más independiente a toda la gente con la cual nosotros participamos. Y algo que lo hacemos de una manera muy competente, así como también no juzgamos a nadie, sabemos que todos hemos tenido problemas financieros de alguna u otra manera, entonces todo eso nos ayuda a tener ese tipo de compasión y ese tipo de elementos en cómo comunicarnos de una manera más humana, ¿no? Uh Y -huh. en estas sesiones que nos menciona que hacen, ya sea en grupo o más Uh -huh. personalmente, ¿cuáles son los retos o ciertas dificultades que pueda lograr tal vez ver en común? Claro. Una de las cosas que hemos visto o que nos han dicho también es la gente con la cual nos dan la oportunidad de ayudarlos, ha sido también esos momentos de crisis, ¿no? Porque sabemos y la investigación, parte de pues sí, de la investigación que se ha hecho, un gran porcentaje de la gente aquí en Estados Unidos a nivel nacional, del 40 a 50% no tienen un fondo de emergencia. Entonces, eso es algo que pues crea crisis, que si hay algún problema, ya sea mecánico con tu carro, o algún problema con tu casa, o algún problema infortunadamente de salud, que Ujú. eso viene siendo un arrastre económico, no nada más para la gente de nuestra comunidad, pero para mucha gente aquí en Estados Unidos. Entonces, ese tipo de deuda médica siempre crea muchas crisis y obviamente crea también ciertos problemas a nivel doméstico. Entonces, son las cosas que hemos visto nosotros que realmente mucha gente nos pide ayuda con ello. Y también tratar de ver cómo nosotros les podemos ayudar en organizar sus finanzas, porque a veces somos gentes de hábitos, ¿no? Entonces, muchas de las veces, a veces no nos damos cuenta de los hábitos que hemos creado. Por ejemplo, el ir, en lugar de comprar una botella de agua o comprar agua, pues podemos comprar mejor una botella en la cual no es desechable y podemos Ujú. echarle agua seguido, ¿no? Los famosos cafés, que puedes ir a comprar un café, ya sea donde sea, no quiero llamar marcas, pero un café te cuesta 3, 4, 5, $6, ¿no? Entonces, ese es más de un galón de gasolina que se pueden comprar. Entonces, todo ese tipo de hábitos que a veces nosotros lo hacemos o empezamos a preguntar, le puede ayudar a esas gentes que están en crisis a salir de ese tipo de situación. Otra de las cosas que nos también, más bien, otro de los temas que nos han dicho que son retos, es sobre todo la deuda estudiantil en gente joven
Y es piensa uno que siempre es gente joven, pero no, hay gente ya de 40, 50 Sí. años que siguen todavía pagando sus préstamos estudiantiles y infortunadamente no estamos hablando de unos cuantos dólares, están hablando de miles de dólares. Entonces ahí es donde entran ese tipo de crisis. Entonces les ayudamos nosotros también a cómo manejar esa deuda, porque infortunadamente no podemos pagarla por ellos, ¿no? Sino es saber cómo vamos a hacer tu presupuesto, cuáles son los gastos y sobre todo la gran diferencia entre lo que es, qué es lo que necesitas en cuestión de qué es lo que quieres. Porque muchas de las veces como humanos, pues vamos a comprar lo que queremos en lugar de lo que necesitamos. Entonces es cuando se crea ese tipo de hábitos que cuando nos damos cuenta de ellos, empieza la gente a cambiar. Entonces, como te comentaba, nos hemos sido capacitados en ese tipo de cuestiones hasta cierto punto de conducta humana para saber en qué tipo de etapa, de cambio, cada una de las personas con las que interactuamos están. Porque si no están contemplando el cambio, entonces va a ser muy difícil que haya cambio. Entonces los llevamos en ese camino de, a ver, esto es algo que tú tienes que saber, que hay un problema, y ya cuando reconocen que hay un problema, entonces ya se pueden meter a la etapa de contemplación y de acción, y ya de ahí pueden ellos empezar a hacer cierto cambio. Y cuando hay ese cambio, de ahí tratamos de mantenerlo, porque es muy Sí, fácil recaer de nuevo, ¿no? Ya que me sentí bien, ya que salí de deuda, bueno, y otra ahí es vez. donde otra vez empieza el ciclo. Y sobre todo con la gente de nuestra comunidad, porque también, o sea, aquí sabemos que en Estados Unidos, pues estamos, como dicen, en el ombligo del capitalismo, en el ombligo de todo lo que es el consumismo, y que pues a veces, pues sí, nos gustaría tener una televisión de 100 pulgadas, ¿no? Sí. En lugar de 60, Y que es muy fácil que es muy muchas fácil, ¿no? veces. Es muy fácil porque obviamente las ve y si traemos algún artículo o sabemos que alguien, y sobre todo a veces la competencia dentro de los familiares o amigos, de que, ay, mira que fulanito ya trae un carro del año, un carro mejor que el tuyo y piensas que tú debes de competir en ese aspecto y a veces la gente pues reacciona en ese momento, pero sin realmente ver si pueden ellos prácticamente eh, pagar ese tipo de gasto, ¿no? Entonces son varios aspectos de los cuales hemos visto que la gente nos menciona cuando estamos dándoles ese tipo de ayuda y sobre todo es muy difícil a veces cuando están en crisis o cuando llegan en crisis el tratar realmente de ayudarlos y tratamos de hacer lo más que podamos porque obviamente dependiendo de cada situación de cada persona definitivamente tratamos de ayudarlos de una manera, de nuevo, sin juzgar cuál va a ser la mejor avenida para ellos de tomar. Y sobre todo, a veces también tenemos que decirles que tienen que cambiar ese tipo de hábitos, ¿no? Pero de nuevo lo hacemos de una manera muy sutil, lo hacemos de una manera muy competente, no lo hacemos de una manera de juzgar, sino de cambio, ¿no? Porque hemos visto así que los éxitos que hemos tenido cuando la gente regresa y dicen, ay, ya salí de deuda, ya estoy haciendo esto, ya tengo mis ahorros, ya hice mi fondo de ahorro que en lugar de 6 meses ya tengo 8 meses o 10 meses. Entonces es algo que nos da mucha alegría, ¿no? Y de nuevo, son cosas que también nos preocupan, porque también tratamos de ver que cuando hay una salud financiera dentro de la familia, sabemos que las familias van a mejorar, van Sí, a tener una mejor vida también. Uh -huh. sí, porque en momentos en donde te tienes que estar preocupando tal vez por tu economía o Uh por -huh. tus finanzas, em, pues es cuando ya empiezan a tener un poquito más de conflictos. Así es. Igual también también podría ser una forma de cuidar tu propia salud mental. Claro. Entonces, si tienes tus finanzas en orden, también puedes tener tu salud mental en orden, tu familia en Ajá. orden y pues qué mejor que estar en paz. Así es, y una cosa muy importante que parte de esa conversación, se ha hecho mucha investigación que independientemente si la gente tiene una educación formal, ¿no? Ya sea que tenga algún título profesional o independientemente del dinero que hagan, ya sea que están haciendo un salario anual de más de 100 o 150 mil dólares o 200 mil dólares, el 70 al 80% siempre tienen cierto tipo de estrés financiero. Mm. Siempre hay ese tipo de cosa. Entonces, es hasta cierto punto, pues no congruente de que porque piensa que uno ya tiene más dinero, ya no vas a tener ese tipo de crisis o ese tipo de estrés financiero. Y la verdad es no, o sea, mucha gente los tiene. Y sobre todo porque hay ese tipo
como de desarrollamos ese tipo de actividad, o más bien de actitud, que cuando estamos ganando un poquito más, pues podemos gastar un poquito más. Y a veces ese poquito más nos lleva a cierto tipo de problemas financieros. Sobre todo ahorita, una de las cosas también, perdón, que me comentaba también de cuando en las sesiones, cuando la gente nos preguntaba, hay ahorita eh, la facilidad de apostar en línea en los juegos. Es algo que hemos visto que muchas de las gentes que nos han eh, dado la oportunidad de ayudarlos, pues también, y aparte muchas veces tienen la pena de reconocer de que están haciendo apuestas en línea, ya sea con deportes u otro tipo de actividades, que pues son las que muy fácil ellos pueden entrar en una espiral hacia abajo en cuestiones de deuda, ¿no? Que puede caer entre los cientos o a veces miles de dólares. Entonces es algo que es muy fácil y sobre todo si tienen con ello una tarjeta de crédito, porque ahí es donde empiezan cierto tipo de problemas, ¿no? Sí. Entonces es algo que también hemos visto ahorita, que es, y sobre todo que se ha legalizado ese tipo de apuestas en línea, sobre todo con deportes, en todos los Estados Unidos. Entonces es algo que estamos viendo, estamos buscando también cuando hay una investigación en cómo podemos también ayudar, no a prevenir, quisiéramos prevenirlo, pero infortunadamente no lo vamos a poder, pero cómo podemos ayudar también a esa gente, ¿no? Porque es muy fácil ahorita con tu teléfono, puedes apostar lo que y quieras, comprar ¿no? lo que sea, tal vez en Aparte. 2 segundos miras algo y ni siquiera te das tal vez el tiempo de Sí, así pensarlo, es. de metódicamente, simplemente le das comprar y ya en 2 segundos, si tienes tu tarjeta tal vez guardada ahí, ya lo tienes Claro. y ya gastaste y puedes decir tal vez, como mencionan los juegos, que son Sí, $2, $3, sí. pero tal vez al final del mes ya es una cantidad que ni siquiera te Considerable, diste así cuenta es, que se te fue. considerable, así es. Y sí, hay que tener también mucho cuidado en ese tipo de compras. Así es, Nos menciona respecto a los sistemas bancarios. así es. Me gustaría saber, en cuanto al sistema bancario de Estados Unidos y el de México, ¿cuáles son las diferencias más notables para las Claro que personas sí. que somos de aquí y de allá? De aquí y de allá. No, creo que una de las cosas importantísimas que ahorita ya México también ha estado, no a la par de Estados Unidos, pero definitivamente ha sido algo muy importante, es establecer el reporte crediticio. Algo que empezó en México con la regulación en el año 90, estoy hablando un poquito más de historia, y es como se ha estado formando, ¿no? Cosa que antes en México no se tenía nada. Yo te voy a ser honesto, cuando yo llegué aquí en el 90, 91, no sabía yo qué era el FICO o el reporte de crédito, no sabía qué era. Prácticamente no existía yo para nadie a nivel del aspecto comercial o aspecto bancario. Entonces tiene uno que empezar a crear ese tipo de imagen crediticia. Entonces es algo que se mantiene todavía aquí en Estados Unidos. Una de las grandes diferencias, por ejemplo, con México es que en México todavía somos una sociedad de efectivo, independientemente de que ha habido ya tarjetas de crédito, así como también tarjetas de débito, pero obviamente Estados Unidos está más evolucionado en cuestiones de eso. Una gran diferencia también, y eso, y voy a no decir algo que no sé específicamente comparado a México, pero por ejemplo, aquí en Estados Unidos, ya sea a nivel del banco comercial, hay una aseguradora. Entonces, todos los depósitos que hay tú como cuentaviente, ya sea de un banco comercial o de una unión de crédito, están asegurados hasta $250,000. Entonces, es donde se crea la confianza del sistema bancario en Estados Unidos, que si tú tienes una cuenta, ya sea con una unión de crédito, con un banco, si tienes tú $1,000, sabes tú que aunque el sistema bancario tenga cierto tipo de problemas, tus $1,000 van a estar ahí. Y el poder adquisitivo de ese dinero, de esos $1,000 van a estar ahí. Cosa que hemos visto infortunadamente en México en las fluctuaciones del peso contra el dólar, ha habido a veces muchos de esos problemas, ¿no? Entonces es algo que es muy específico, que crea también la confianza de que con nuestra comunidad sabemos que hay la falta de confianza con instituciones financieras, y es algo que a nosotros también les hacemos saber de que los depósitos, el dinero que ellos tengan, ya sea en un banco o en una unión de crédito, van a estar seguros. Obviamente, si alguien tiene más de $250,000 en el banco o en la unión de crédito, a lo mejor los tiene que invertir en otro lado, ¿no? Pero es algo que es muy, muy importante en la gran diferencia entre lo que es el sistema bancario de Estados Unidos comparado también con otros países, pero sobre todo en México, ¿no? Y también
pues todo lo relacionado con la educación financiera, ya que en México pues no hemos tenido esa oportunidad de crear ese tipo de hábito de educación financiera. Entonces aquí se está creando ese tipo de educación financiera en los Estados Unidos. Dentro del más uno sepa de cómo los productos financieros funcionan, obviamente van a tener un poquito más de confianza en llegar o abrir una cuenta con un banco o con una unión de crédito, cosa que todavía en México pues se requiere mucha educación todavía y seguimos, ¿no? Siendo con una sociedad de efectivo. Entonces, el riesgo que aquí en Estados Unidos se lleva con instituciones financieras es muy diferente a los modelos que se tienen en México también, a nivel de préstamos. Sí, y Ujú. bueno, muchas gracias. Para terminar y Claro. concluir con esta sesión, me gustaría que si nos regala tips o claves que usted nos pueda recomendar para mejorar la salud financiera y nuestro historial crediticio. Claro que sí. Bueno, uno de los tips es eso, ¿no? Tratar de ver si a nivel de hábitos es algo que tenemos que preguntarnos siempre. ¿Es algo que quiero o es algo que necesito? Si es algo que quiero, date esos 24 horas por lo menos de espacio, de decir, ok, si quiero comprar esto, bueno, lo necesito, dices, no, bueno, mejor déjalo ahí por 24 horas y si realmente lo quieres después de pasar esas 24 horas, pues cómpralo, pero sobre todo si tienes los fondos para poder pagarlo. Eso es algo muy, muy importante. El aspecto para mejorar tu perfil crediticio es muy importante. Hay mucha información, afortunadamente, tanto en inglés como en español, en línea. Después lo podemos poner en el feed de Facebook, de los cuales hay una organización como de protección al consumidor. Aquí en Estados Unidos un buró que tiene mucha información y tiene muchos tips en cómo hacerlo. También tiene videos de cómo mejorar esa información crediticia y sobre todo también tratar de buscar ayuda. Creo que es algo porque no queremos decir de que ay, tengo problemas de dinero, quitarse ese tipo de mentalidad y definitivamente tanto nosotros como la Unión de Crédito como muchas otras organizaciones de no lucro aquí en Tucson pueden ayudarlos. Entonces hay mucha información gratis y sobre todo cuando alguien llegue y pida dinero por tratar de darles información a nivel de crédito, pónganlo en duda, porque habemos muchas organizaciones que hacemos todo esto gratis. Ese es parte de nuestro mandato y lo hacemos con cariño con toda la comunidad y obviamente no cobramos absolutamente nada. Pues muchísimas No, gracias. gracias, gracias a Muchas ti. gracias por toda esa información tan valiosa. Me quedé reflexionando muchos hábitos financieros de mi vida. Claro, Entonces espero que las personas que nos estén viendo que también les sirva, que claro, también reflexionen y pues se acerquen si de cualquiera que sea el caso, ya sea para pedir ayuda, buscar información para mejorar sus créditos, para comprar una casa, para ahorrar o para un presupuesto personal, pues ya sabemos que hay instituciones que ujú, están dispuestos a brindarnos toda esa información de manera claro, gratuita, segura, confidencial y pues que están respaldadas. Muchísimas así es. gracias, Miguel, No, por gracias, gracias, excelente gracias a plática. ti. Un gustazo. Igualmente. Muchísimas Hasta gracias luego, por amigos. vernos.